Bien, buenos días a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron? ¿Todos bien? Bien, gloria a Dios que podemos estar una vez más aquí como iglesia para adorar al Señor. Bienvenidos todos esta mañana. Bienvenidos los que vienen también por primera vez. Un abrazo para todos y que Dios sea bendiciendo sus vidas. Y aquí tenemos también, ustedes ven a alguien aquí al lado de nuestro hermano Gonzalo y nuestra hermana Beatriz. Son pastores en Estados Unidos. Bienvenidos. Les damos una bienvenida con nosotros y es un orgullo que estén con nosotros aquí. Y nosotros vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable esta mañana. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 1, y vamos a continuar con el estudio que venimos desarrollando, Juan 1, 14 al 18. Dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 14 en adelante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias. Infinitas gracias, buen Padre Celestial, por el regalo más maravilloso que pudo haber recibido la humanidad. Jesucristo, tu Hijo, el unigénito del Padre. Gracias, Padre Celestial, porque nos has amado tanto que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por el testimonio de Juan, el apóstol, porque gracias a su testimonio, hoy nosotros también podemos comprender que tú te has manifestado en carne a nosotros y te has hecho cercano a nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por enseñarnos al Padre. Gracias, buen Jesús, por habernos hecho salvos por medio de la fe. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos conduces a toda verdad. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nosotros podemos, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, decirte, Abba Padre, a ti toda la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, veníamos estudiando la semana anterior el único Dios revelado por el Hijo. El único Dios que ha sido revelado, manifestado, enseñado, dado a conocer por el Hijo. Y habíamos estado hablando la semana pasada que Juan 14 al 18 es el testimonio del apóstol Juan, donde nos está contando quién es Jesús y nos está enseñando cuál es el propósito por el cual Jesús fue hecho carne. Él en su testimonio nos está diciendo que quiere callar varias voces. Hay voces que se levantan, hay voces que están queriendo decir otras cosas, otro evangelio, otro mensaje. Inclusive hay otras voces que pretenden enseñar sus herejías, su falsa doctrina, y la quieren maquillar de un mensaje de Cristo.
Hay muchas falsas enseñanzas por ahí. Hay muchos falsos cristos. Todos con la excusa de que se basan en el Evangelio. Pero el apóstol Juan escribe este testimonio para que usted y yo aprendamos a callar esas voces. Y habíamos visto hace 8 días un primer aspecto, una primer voz que se callaba por medio del testimonio de Juan. Y eran las voces fraudulentas contrarias a Dios. Y habíamos hecho un preámbulo del contexto inmediato de Juan. Habían 2 contextos, hablamos hace 8 días. Uno de ellos era el de la sinagoga judía. La sinagoga judía quería aceptar a la ley como su única fuente de verdad y rechazaba a Jesús como la gracia y la verdad y como la plenitud de Dios. Esa sinagoga judía estaba en contra de Jesús y estaba en contra de los apóstoles. Y esa voz de ellos, de esa sinagoga judía, era una voz contraria a la de Dios. Y había otra voz contraria y era la de los griegos. Los griegos querían hablar de lo espiritual como algo lejano, algo allá arriba, y lo humano, lo carnal aquí. Por lo tanto, no había una posibilidad de una comunión. Y esa voz es contraria a Dios. Entonces, la primer voz que calla el apóstol Juan es cuando dice: el verbo, Dios mismo, fue hecho carne. Y no solamente fue hecho carne. Dice el apóstol Juan, habitó entre nosotros. La palabra habitó es la misma que se usa para tabernáculo en el Nuevo Testamento. Habitó. Estuvo aquí. Y no solamente habitó, posó, sino que ellos vieron su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para la sinagoga judía de la época y del contexto de Juan, esto era una cosa imposible. Porque para ellos la concepción de Dios era de un Dios que no era tangible, que era un Dios espiritual, que si mucho lo podían comprender a través de la zarza, allá con Moisés. Pero Juan dice que esa voz de la sinagoga, la voz de los griegos que decían que Dios era lejano y estaba por allá, airado, y que había que suministrar muchas libaciones para que tuviera misericordia de ellos, pero ellos estaban aquí, lejos de él. Esa era otra voz contraria, 2 voces contrarias a Dios. Y el apóstol Juan las calla diciendo: el verbo se hizo carne. Es Jesús quien habitó entre nosotros. Y no fue una imagen con un destello simplemente, no fue una representación de Dios, no, fue Dios mismo habitando entre nosotros. Eso fue lo que vimos hace 8 días. Para los que estuvieron hace 8 días fue un repaso, para los que no, para que nos contextualicemos. Pero no solamente se cayó la voz contraria a Dios, no es solamente esa voz la que se ha callado. El apóstol Juan, con el testimonio que nos da, nos ha dado un testimonio maravilloso a nosotros como iglesia y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en el versículo 17. Dice: pues la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. Saben, mis amados, una de las grandes verdades que he encontrado en la Escritura y que me ha llenado de mucho gozo, me he deleitado pensando en estas palabras del apóstol Juan y me ha parecido lo más maravilloso. Y doy gracias al Señor que permitió que este testimonio quedara registrado aquí en su palabra. Qué testimonio tan fundamental para usted y para mí el día de hoy. ¿Cuál es la segunda voz que se quiere callar con el testimonio de Juan? La segunda voz que se quiere silenciar es las voces unificadoras de ley y de gracia. Voces que quieren unificar todo tipo de pensamiento. Saben, eso es lo que hoy llamamos ecumenismo. Hoy en día eso se ve mucho. Hay muchas voces que quieren unificar todo tipo de pensamiento. Inclusive en nuestra Latinoamérica hay un refrán para ello. El refrán dice: todos los caminos conducen a Roma. Hay voces que quieren unificar todo. Y saben, voy a hacer una denuncia desde este púlpito. Es diabólico. Cuidado, iglesia, cuidado, mis amados. No hay tal voluntad unificadora. Eso no existe. No existe una unificación de diferentes pensamientos y credos musulmanes, judíos, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no existe. Eso no es propósito de Dios. Cuando el apóstol Juan dice en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta voz es contraria a aquella voz de la sinagoga que quería unificar la ley, mantener la ley como ese proyecto de Dios para salvarlos y acercarse a Jesús. Esta voz se había levantado, pero esa voz judaica rechazaba a su vez a Jesús. Esta voz de unificar la ley buscaba como propósito rechazar a Jesús. Hoy en día hay muchas voces igualitas, muy similares en nuestro tiempo. Movimientos pro Israel, banderas pro Israel, restauración de Israel y muchas cosas buscando unificar algo que no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque mientras Israel no crea en Jesucristo como Señor y Salvador, como el Verbo hecho carne, jamás habrá salvación. Sin Jesús es imposible alcanzar salvación. Sí, claro, el apóstol Juan está diciendo, claro que la ley nos vino por medio de Moisés. ¡Qué valioso! Claro que sí. Pero el contraste a la ley, dice él, pero la gracia y una palabra fundamental, la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que conocer a Jesús. Porque la ley jamás fue creada para que tú conocieras la verdad. La ley fue creada solamente para callar nuestra boca. La ley ha sido escrita para
para decir una cosa, para decirnos que somos pecadores. Ese es el propósito de la ley. Lo que Juan está diciendo es que es imposible que nosotros estemos unificando ambas cosas. En el Evangelio de Juan podemos nosotros comprender que Jesús es la única alternativa, pero nosotros no estamos bajo la ley. Mire, quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, 19. En Gálatas capítulo 2, versículo 19, dice una verdad muy contundente. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me define como un hombre pecador. Me condena. Ella me conduce a una gran verdad. ¿Cuál? Soy pecador, pero no me conduce a la gran verdad que es que puedo ser salvo. Quien sí me conduce a la verdad para ser salvo se llama Jesucristo. Aparte de Él no hay salvación. Cuando yo miro en Gálatas capítulo 3, versículo 24, descubro otra verdad enorme. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestra guía, para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol en esto? ¿En qué me ayuda la ley? Como la ley me dice que yo soy pecador, la ley define al ser humano como un hombre pecador. Cuando el hombre por la ley entiende que es pecador, entonces solo me queda una alternativa. O sea, me conduce a la alternativa de salvación. ¿Quién es? Jesús. Cristo es mi Salvador. Para que yo pueda ser justificado por la fe en Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Qué voz está callando el apóstol Juan cuando dice, sí, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús? Nos está diciendo que nosotros no podemos unificar eso como fuente de salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres ser salvo? Solo es a través de Jesús. Es por su gracia, es por su misericordia y es por su bondad. Cuando el apóstol Pablo amplió el concepto de la gracia versus la ley, dijo, como está escrito, el que se gloría, ¿gloríese en qué? En el Señor. Nunca dijo en la ley. Sí, está bien, gracias a Moisés nosotros hoy podemos tener la ley, pero, mis amados, la única manera de alcanzar salvación es creer en Jesucristo. Sí, la ley me llevó a Cristo. ¿Por qué me llevó a Cristo? Porque con ella no era suficiente. Con ella lo único que definí es, soy pecador, voy para el infierno. Ella me definió y me condenó. Soy un pecador. Esa es la labor de la ley.
por eso me lleva a la única alternativa de salvación. Me conduce a Cristo como el único que me puede salvar. Quiero concluir de manera práctica con dos cosas este aspecto. Primero, quiero decir, mis amados, que la ley no es el fundamento de la justificación del pecado. Ojalá usted lo anote. Si lo entiende de una manera más sencilla, busque cómo. Pero quiero que usted comprenda, la ley no es fundamento de la justificación del pecado o del pecador. El pecador solo puede ser justificado por la fe en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay esa alternativa, no hay esa opción. La ley en segunda instancia no es la regla de vida para el creyente. Es Jesús nuestra regla de vida. Es Jesús hecho carne. Por eso el testimonio de Juan es que Él se hizo carne, que Él habitó entre nosotros, que lo vieron como el unigénito del Padre, que lo vieron como el resplandor de su gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Usted quiere conocer la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Él es la única verdad. Por eso, silencio a todas las voces ecuménicas, a las voces unificadoras que quieren que todos seamos igualitos. No, los musulmanes no piensan en el mismo Dios, ni creen en el mismo Dios que nosotros creemos. De hecho, Alá no tuvo hijo. Y yo no sé si por decir eso me pongan una bomba. Pero Alá no tuvo hijo. El Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, sí tuvo un hijo. Se llamó Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Se le asignó un título maravilloso en el Nuevo Testamento: Emmanuel, Dios con nosotros. Habitó entre nosotros. Y el testimonio del apóstol Juan es que vieron su gloria. No hay voces unificadoras, ni siquiera con Israel. Yo lo siento mucho, pero no es así, no lo creo. El Israel de Dios es la iglesia. Porque no hay fundamento para que la ley sea quien me justifique. Antes la ley me condena. La ley no es mi regla de vida, la regla de vida mía. La medida perfecta para la vida del creyente se encuentra solo en Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es regla de vida. Él sí es. Pero nosotros no podemos estar pensando en unificar todo, o que todos los caminos nos conducen a Roma. No. Nuestro contexto actual nos muestra una realidad. Hay muchos pensamientos. Los adventistas, por ejemplo, el Sabbat, el adventismo del séptimo día. Yo no puedo unificar ambos pensamientos. No quiero que usted me vea tan dogmático y tan radical, pero la verdad sí hay que serlo. Y no quiero que usted se sienta violentado por eso, pero es mi deber hacerlo.
no hay tal unificación de todos los grupos de pensamientos en nuestro contexto. Si son los testigos contra Jehová, peor todavía. Niegan que Jesús es Dios. Así que, ¿cómo se presentará un grupo como esos delante del Señor cuando digan que Jesús no era Dios? No los conozco. No los conozco. ¿Qué vamos a pensar con la iglesia romana? No hay tal pensamiento unificador, no existe. Una iglesia donde toda su fe la quiere sustentar en íconos. Por eso se les llaman iconoclastas. Porque la iglesia romana toda su fe la representa en imágenes. Una cosa, la otra, la del Carmen, la Auxiliadora, la de Tocoromo, Corotomo, de todas esas. Ellos quieren representar su fe en íconos. El caído, el glorificado, el resucitado, y todos son íconos, imágenes. Si usted quiere comprender algo espiritual, se lo tengo, el que quiera, ese le va a representar. Es más, si usted quiere pedirle a Dios que le regale un noviecito, un esposito, entonces usted lo pone de cabezas. ¿Cómo se llama? San Antonio. Siquiera le dije, le tengo la respuesta. Solo Jesús. No hay íconos para que representen nuestra fe. El apóstol Juan está callando esas voces que están diciendo que se puede así. No. Solo Jesús. Porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo míralo a Él. No des tantas vueltas, no te riegues por tantas cosas. No, solo Jesús es quien puede salvarnos. Así que tu corazón tal vez quiera ser muy amplio y generoso. Y también decir, todos los caminos conducen, todos estamos adorando al mismo Dios. Mentira. Ni siquiera el pueblo judío adora el mismo Dios que usted y yo adoramos. Eso se la tengo ahí pues para que, si usted se pueda llegar a sentir triste, lo siento, no es el mismo Dios, no es. Porque el verbo hecho carne ya nos había dicho en el capítulo 1, versículo 12, que había sido rechazado. La única alternativa de salvación ha sido rechazada. No me puede venir a decir alguien que después de usted tenerlo rechazado, de no querer creer en Él, de no querer obedecerle, venir a decir, todos vamos para el mismo lado. Yo lo que vengo hoy es a contarle a usted una noticia. No se deje engañar, no vamos para el mismo lado si usted cree en todas las voces que hay por ahí. Hace unos días presentaron un programa en National Geographic sobre la historia de Dios. Tal vez muchos se tomaron algún tiempito para verlo. Yo me tomé el tiempo para verlo. Qué peligro. Si lo va a ver, véalo con mucho discernimiento y con mucho cuidado. No le digo que no lo vea, puede aprender cositas. Pero cuidado, sigue a Morgan Freeman. Cuidado, lo sigue a él. Él hace el recorrido, pero cuidado, lo sigue a él. Nos quieren presentar a Dios como un concepto de cada cultura. Y como cada cultura tiene un concepto de Dios, entonces todos los conceptos de Dios son válidos.
Mentira del diablo, veneno. No es cierto. Son voces unificadoras que quieren que nuestro oído se ajuste y se acomode a lo que ellos ofrecen. Mentiras. El apóstol Juan quiere callar esa voz. No hay tal ecumenismo. Eso no se puede. No es bíblico. No es la ley fundamento de la justificación. Tampoco la ley no es regla para la vida del creyente. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Por último, quiero decirle con respecto al tema de la ley y de la gracia, muy especiales sobre esto. Tengo aquí muchas notas, ¿cierto? ¿Qué pastor para estudiar? En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de la ley, por medio de Cristo. Iglesia, ¿cuál es nuestra alternativa? Solo Jesucristo. No hay tal unificación de conceptos. Si tú vienes a mí y no traes la doctrina de Cristo, no te recibo. No eres bienvenido. La ley, como les decía ahora, no es un fundamento de justificación ni regla de vida. La ley no puede ser el argumento para ser salvos, pero tampoco un sinnúmero de deidades de acuerdo a tu necesidad, como lo hacen los hindúes, como lo hacen los griegos y como lo hace la iglesia romana. No adoramos así entonces al mismo Dios. No hay tal criterio. Iglesia, nuestra alternativa es Jesús, porque Jesús se ha hecho cercano para socorrernos. ¿Por qué? Porque se hizo carne. Porque vino y habitó. Y cuando partió, entonces dijo que era necesario que Él se fuera para que nos dejara el ayos. Ayos, en griego la palabra es ayos, significa otro de la misma naturaleza mía. Es necesario que yo me vaya para dejarnos otro. Se llama el Espíritu Santo. Por eso quien tiene al Espíritu Santo es porque tiene al Hijo. Y quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Solamente hay un camino. Por eso más adelante vamos a encontrarnos con Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es conmigo. Nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Por eso como bautistas nosotros tenemos un principio nuclear. El principio nuclear de la Iglesia Bautista, ¿cuál es?
Amén, hermano Víctor. Veo que un alumno avanzado que tengo en la clase de doctrina. El señorío de Cristo. Sin el señorío de Cristo, lo demás se derrumba. No hay voces unificadoras, solo Jesús. Amén. Y por último, hay otra voz que se calla, otra voz que se va a silenciar. Y es una voz muy peligrosa. Es una voz que está corriendo mucho en las escuelas, en las universidades, en los pasillos del Congreso de la República, en el Palacio Presidencial, en la oficina del alcalde y de todos nuestros gobernantes, por lo menos en su gran mayoría. Hay una voz que se está regando por todos esos pasillos. Es una voz demasiado fuerte que alcanzó ya los colegios, las escuelas. Nuestros niños, nuestros hijos son educados con esa voz que les está hablando al oído. ¿Cuál es esa voz que está corriendo en nuestros tiempos? Dios no existe. Saben, yo no estoy descubriendo aquí, estoy descubriendo el agua tibia. Pero no estoy diciéndolo solo porque lo descubrí. No me estoy enfocando tanto en el descubrimiento, sino en la preocupación de una verdad tan peligrosa y que cada día está corriendo más a nuestro alrededor. Una voz que cada día suena más fuerte. Una voz que cada día se camufla más y más y más y más. Una voz que está minando el corazón de nuestros hijos, el corazón de muchos creyentes. Una voz que está negando la existencia de Dios. Y no solamente se está negando la existencia de Dios diciendo que Él no existe. No solamente esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma soslayada, soterrada y solapada de hacerlo. Cuando se nos invita a que no sigamos la palabra de Dios, a que no tengamos en cuenta principios arcaicos como la Escritura, a que no tengamos en cuenta principios que lo único que hacen es negar el progreso de una cultura y de una sociedad. Esas voces son las que andan diciendo los pro homosexuales, matrimonios, adopción de niños por parejas gay. Todos esos son solo voces que corren en nuestro país, que están más cerquita de lo que usted cree. Les están diciendo eso a nuestros hijos en los colegios. Y nosotros sentados, tranquilos, acomodados. Hoy quiero denunciar esto desde este púlpito. El testimonio de Juan es el siguiente para aquellas voces que quieren negar a Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Pareciera ser un argumento contradictorio. Como si fuera algo inexistente o lejano. Pero dice Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús. Él te lo va a dar a conocer. ¿Quieres saber cuál es el único Dios? Único. Conoce a Jesús. ¿Sabes? ¿Quieres conocer al verdadero Dios? Único y verdadero. Solo Jesús. Cualquier cultura, credo que piense en otra cosa, está fuera
de contexto. Ignora quién es Dios. Solo le queda recibir una revelación general. Lo que dijo el apóstol San Pablo, porque lo que de Dios se conoce, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Una revelación general. Pero yo no vine hoy a hablar de un conocimiento general, de un Dios todopoderoso y creador. Te estoy hablando del único Dios verdadero al cual puedes conocer personal y realmente. Se llama Jesús. Él te dará a conocer al Padre. Hoy en día estamos escuchando un sinnúmero de voces por ahí que niegan la existencia de Dios. Pero el apóstol Juan nos está diciendo, Él, el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que Juan nos dice aquí es la mayor y más grande voz de esperanza. Una posibilidad, una esperanza para una humanidad perdida. Se llama Jesús, a quien ya prohíben predicar en las escuelas. El mayor regalito que nos dejó el anterior alcalde y gobernador Fajardo. Qué regalito tan maravilloso. Sacó la enseñanza de Jesús de nuestras escuelas. Sacó la clase de religión. Sacó todo ese tipo de enseñanzas de las escuelas públicas. Hay ahora un decreto para las escuelas privadas, incluyendo nuestros colegios cristianos. Se nos va a imponer la cátedra de género. Nadie, ningún profesor, por más cristiano que sea, dicen ellos, podrá oponerse a esa cátedra. Yo no sé si usted sabe esa última, pero estamos en una lucha espiritual muy fuerte como iglesia. Nada menos esta semana he tenido reuniones en el Consejo de Medellín con unos hermanos de allí por la gran preocupación que hay por todos nuestros colegios. Muchos de ellos hasta llegarán a ser clausurados por no aceptar esa cátedra. El movimiento gay, de género, no se quiere conformar con simplemente aceptar que los respeten. No. Ellos no quieren únicamente el respeto tuyo y el mío. Ellos quieren imponerle toda su información, todo su movimiento a toda la cultura, a toda la sociedad se la quieren imponer. Así que pasamos de un respeto a una imposición. Si hay alguien aquí que escuche esto, inclusive puede hasta ya denunciarme. Yo quiero decirle, amado, así nos lleven a los cristianos a las cárceles, a la muerte, nosotros tenemos una obligación con nuestro Señor, y es predicar en contra del pecado. Y ese es uno de ellos. Porque nosotros estamos en contra de la homosexualidad, del hurto, de la blasfemia, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de las blasfemias contra el Señor, incluyendo ese pecado. Para que alguien no vaya a decir, ese pastor que está allá en Prado Centro es homofóbico.
Sí, pues soy pecadofóbico, ¿no? Sí, todas esas manifestaciones de pecado serán denunciadas desde este púlpito. Pero también tenemos que anunciarle al que roba, al que miente, al que fornica, al que adultera, al que blasfema contra el Señor, el homosexual, todos los de esa lista de pecados, tenemos que decirle una verdad importante. Jesucristo te puede salvar. El amor de Cristo también está para ti. Jesús puede ser y es la única alternativa de salvación. El que se haya hecho carne le dio una posibilidad a la humanidad. Le dio esperanza. La bondad de Dios se ha manifestado. Juan quiere silenciar las voces que niegan una realidad de Dios, diciendo que la encarnación del Verbo es una intervención divina y que solo Él ha visto al Padre y que solo Él le ha dado a conocer. Jesús, iglesia, amigos, visitantes, no es solo un Salvador más entre muchos otros. Jesús no es un buen hombre entre muchos hombres. Jesús es Dios hecho carne. Y si crees en Él, tendrás la vida eterna. Solo existe una esperanza. Dios en Cristo. La encarnación de Dios exhibió su gloria, ha exhibido y manifestado su gracia para un mundo corrupto. Así que nuestro único camino, la única manera de ser transformados es por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cómo se obtiene eso? Conociendo las Escrituras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la palabra de esperanza. Solo Jesús salva. Y en eso debemos estar unificados. Si hay otra voz, hay que callarla. Esa voz no es la voz de Dios. La voz de Dios es esta, su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso sigamos siendo una iglesia fundamentada en Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento. Él es la roca eterna. Amén. Creo que cierre sus ojos y vamos a orar. Solamente es posible conocer a Dios, el Padre, a través del Hijo. Y si crees en Él, la Escritura nos dice que tendrás vida eterna. Padre, tú eres el Dios que adoramos. Jesús, tú eres el Dios que nosotros adoramos. Espíritu Santo, tú eres Dios el que nosotros adoramos. Grande y misericordioso, un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Y son uno. Y eres digno de alabanza y de adoración. Padre, nosotros creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá llegar a ti, nadie te podrá conocer si no le conoce a Él. Por eso, Padre, gracias, porque con Él podemos callar todas aquellas voces,
las que te niegan, las que son contrarias a ti y las que quieren unificar todos los caminos. Ayúdanos para ser una iglesia que se mantiene firme en la fe en Jesucristo. Ayúdanos a ser una iglesia que reconoce, que entiende y que vive que la única esperanza de salvación es Jesús. Que la ley no es la que nos justifica. Que la única que nos justifica es la fe. Justificados pues por la fe tendremos paz para contigo, Padre. Por una fe en Jesucristo. Y como lo dijo el mismo apóstol Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, tendremos vida eterna. Padre Celestial, yo te suplico en el nombre de Jesús que obres en nuestra vida para que toda esta congregación que está aquí creamos que Jesús es el Señor, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, que manifestó tu gloria y te dio a conocer, y que Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Que esa verdad siempre esté en nuestro corazón como iglesia, porque es la única que nos puede dar salvación. Por eso, Padre Celestial, hoy más que nunca creemos esa voz del apóstol San Pablo cuando dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyereis de todo corazón, tendréis vida eterna. Esa sí es una voz que queremos oír. Las voces que digan que solo Jesús salva, que Jesús es el eterno. Ayúdanos para que en estos pasillos solo corra aquella voz de Tomás cuando vio a Jesús y dijo: Señor mío y Dios mío. Ayúdanos para que esa sea la voz que oigamos. Las voces que solamente reconocen que Jesús es el Salvador. Bendice a aquellas personas que hoy han comprendido esta verdad. Yo te suplico que tú en tu poder y tu misericordia les asistas para que esta verdad siempre habite en sus corazones y les haga salvos. A ti la gloria, a ti la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.